con ustedes. Hoy vamos a estar presentando, como les he comentado, conclusiones sobre el seminario anterior. Estaremos presentando las siguientes sesiones que vamos a tener aquí en este seminario de la Asociación Mexicana de Urbanistas y estaremos platicando sobre qué es lo que esperamos hacia adelante y qué es lo que esperaremos estar aprendiendo en este seminario que será muy, muy importante. Con nosotros estarán el día de hoy el maestro Juan Lázaro Calle, estarán además el maestro Víctor Chávez y estará el maestro Salvador Herrera presentándonos varios puntos y varios comentarios sobre las conclusiones y aprendizajes que hemos tenido en la edición anterior del seminario. El maestro Juan Calle es maestro en arquitectura con especialidad en urbanismo por parte de la UNAM. Fue además presidente del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Además fue presidente del Grupo Asesor de Fomento a la Infraestructura, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Financiera, Económica y de Costos. Además, en el sector público ha sido director general de estudios y proyectos del Departamento de Turismo del Gobierno Federal, entre otras actividades, y ahora pues nos acompaña como el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenido, maestro Juan Calle. Nos acompaña también el maestro Víctor Chávez Ocampo. Él es maestro en Ciencias, Planeación Urbana por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es arquitecto por la UNAM, donde es profesor titular en el programa de maestría y doctorado en urbanismo. Es miembro del número del CAMSAM y de la Asociación Mexicana de Urbanistas, en la que se desempeña como vicepresidente. Ha desempeñado cargos en la Administración Pública Federal, como coordinador nacional del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. Además, ha sido subjefe de normas técnicas de la Jefatura de Proyectos del IMSS, entre muchas otras actividades. Bienvenido, maestro Víctor Chávez. Y además nos acompaña el maestro Salvador Herrera Montes, de parte de la Vicepresidencia de Ciudades Bienestar de la Asociación Mexicana de Urbanistas. El maestro Salvador Herrera pues ha realizado diversas talleres, seminarios, conferencias, mesas redondas con participación estatales y de investigación académica. Es además maestro en urbanismo. Tiene además una consultoría que se llama Urbanística, en la que se desempeña como director general y que trabajan con diversos organismos de la sociedad civil y con organismos de la cooperación internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y ONU Habitat, en especialización de planeación para el desarrollo y la sostenibilidad. Bienvenido, maestro Salvador Herrera. Como ya les he comentado, yo estaré siendo su moderadora esta tarde-noche. Mi nombre es Tania Romero López y estoy atenta a cualquier duda o comentario que nos puedan hacer por el chat. Tendremos un espacio para una ronda de preguntas y respuestas de las personas que tenemos por acá. Igualmente estamos monitoreando las preguntas que nos pueda estar haciendo el público a través de Facebook en la transmisión en vivo para estárselas atendiendo. Y pues abrimos la sesión con platicar con el maestro Juan Calle y con el maestro Víctor Chávez sobre cuáles han sido las conclusiones y cuáles han sido las ideas centrales y estos aprendizajes que nos llevamos desde el seminario anterior de la edición 2020. Adelante. Gracias. Gracias, Tania. Gracias, Víctor. Gracias, Salvador. Gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta versión del seminario Es tiempo de la planeación. Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto desde ahora. Este seminario surgió de la preocupación de muchos de nuestros asociados respecto a la urgente necesidad que tiene nuestro país de contar con una estrategia y una visión de futuro que nos involucre a todos. A casi 50 años de haberse formulado el único Plan Nacional de Desarrollo Urbano elaborado a conciencia, pero por muchas razones ineficaz, vemos cómo la improvisación, el caos, la corrupción y la falta de oficio nos exigen actuar. No podemos permanecer ni callados ni ausentes, observando cómo nuestras ciudades se desbordan desordenadamente y se expanden invadiendo todo. Baste señalar, si nuestra población crece a niveles del 2% anual, en una década las manchas urbanas crecen 3, 4 o 10 veces más. Por esto, es tiempo de la planeación. Vale la pena, para poner en contexto este anhelo de la planeación, que es algo que no podemos seguir posponiendo. Déjenme dar algunos indicadores
que realmente son aterradores. En primer lugar, tenemos algo que hace 50 años apenas empezaba a tocar como un tema, que es el cambio climático. El cambio climático fue discutido por primera vez en forma ordenada con la ONU en Río de Janeiro en 1992. Después se firmó el protocolo de Kioto. Después se llevó a cabo el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que se buscaba en ese entonces? Construir, se ha venido buscando un marco legal para la protección del medio ambiente y que el medio sea un factor para la planeación y para la toma de decisiones, generando con ello un desarrollo sostenible. Vemos con preocupación cómo se ha venido dando un cambio demográfico trascendental. En 1976, cuando empezó el sexenio donde se hizo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que Víctor Chávez habrá de comentar en términos de conclusiones de esa parte anterior del seminario, México tenía 67.7 millones de habitantes. Según el censo del 2020, hoy tenemos 126 millones de habitantes. En 1980, la población urbana de México era del 52%. Hoy es del 79%. Un cambio importante en el esquema demográfico de México es que la población mayor de 50 años en 1980 era solo el 5% del total. Estoy hablando mayores de 50 años. Hoy es el 19.6% de la población, es decir, prácticamente se ha multiplicado por 4, mientras la población apenas se ha duplicado. ¿Esto qué significa? Vivimos un gradual envejecimiento de la población que nos obliga, a generar nuevas políticas públicas y nuevos esquemas de salud para la atención de este grupo creciente. Un tema que nos debe de preocupar mucho es el tema de la pobreza en México. En 1980, el número de personas en pobreza alimentaria era de 11.6 millones de personas, es decir, el 17.2% de la población. En el año 2021 ya alcanza el 38.5% de la población del país. Y no hay que dejar de señalar que la pandemia agregó otros 4 millones de personas en condición de pobreza alimentaria en México. Estos datos no pueden dejar de tomarse en consideración con un esquema de planeación de largo plazo. Otro asunto que es verdaderamente preocupante y que tiene que ver con el desarrollo regional y el ordenamiento del territorio es el gravísimo tema de la desertificación de México. La degradación y desertificación del país afecta, según la ONU, hoy al 55% del territorio del país, cuando en 1980 ese proceso de degradación y desertificación no llegaba al 20%. Es decir, hoy tenemos un gravísimo problema de desertificación con todo lo que implica para la vida en este gran país. Tenemos un indicador muy delicado, muy preocupante, que es la creciente inseguridad en el territorio nacional. Mientras estamos muy preocupados por el tema de las ciudades, por su crecimiento, por su ordenamiento, el territorio totalmente descuidado se ha convertido en tierra hoy de los grupos delictivos y del crimen organizado. Esto no es un tema menor, porque al final del día, algo que debiera de ser parte del desarrollo de México se está convirtiendo en tierra de nadie, propiedad literal de los grupos delictivos de México. Estamos viviendo entonces una situación inédita en materia de inseguridad que trae como consecuencia abandono del territorio, abandono de comunidades rurales, miedo creciente y una desatención creciente en términos de justicia y en términos
de seguridad. Ahora, tenemos que reconocer con la pandemia que vivimos un nuevo contexto, algo también totalmente inédito. La pandemia, nos guste o no, aunque parezca que estamos regresando a la vieja normalidad, la mejor muestra de que eso no es cierto es de que estamos aquí reunidos en una plataforma tecnológica. Esto llegó para quedarse, no tenemos la menor duda. Y entonces, en todo este proceso, hemos visto un cambio sociocultural y un nuevo perfil de sociedad mexicana, como decía, con una creciente condición de pobreza, pero con una creciente tecnificación en los hogares, nos guste o no. Por supuesto, quienes no lo pueden pagar se van rezagando también en términos de educación, y esto es verdaderamente grave para el desarrollo futuro de México. La arquitectura en México tendrá que modificarse como consecuencia de la pandemia. El uso del espacio público, las instalaciones escolares darán cuenta de ello. Algo importante que hemos vivido en el último año es que la planeación tiene que poner al centro a las personas, no a los elementos, no a las cuestiones físicas. La planeación debe de centrarse hoy en atender las necesidades de las personas. La salud se ha vuelto uno de los temas más importantes y de mayor prioridad en el desarrollo futuro de México. No solo pensando en un sistema nacional de salud que la verdad lo único que hace es eliminar la enfermedad, pero no proporciona salud por sí mismo. La salud se obtiene a través de otros indicadores que incluyen al espacio público. Las ciudades mexicanas son terriblemente deficitarias en términos del espacio público. Baste mencionar que la Organización Mundial de la Salud dice que debiera de haber 12 metros cuadrados de espacio público, espacios verdes por habitante. Una de las alcaldías, quizá la alcaldía más densamente poblada de la Ciudad de México, Iztapalapa, tiene apenas 60 centímetros cuadrados por habitante. ¿Cómo vamos a reconvertir estos procesos? Ese es el gran reto. No estamos hablando de hacer planes y analizar el futuro en una forma de carácter superficial. Hay que entrarle al fondo de estos problemas porque las condiciones de la sociedad mexicana han cambiado drásticamente. Los patrones de movilidad definitivamente tienden a modificarse. Nadie quiere volver a pasarse 7 horas diarias adentro de un transporte público. Todos quisiéramos movernos a pie o en bicicleta a destinos cercanos. Ha surgido el concepto de la ciudad de 15 minutos. Probablemente no sea aplicable en el corto plazo, pero es obvio que la peatonalización es parte del cambio y los patrones de movilidad definitivamente tienen que modificarse. Algo que hemos visto también en forma creciente, es cómo se ha modificado la composición familiar. En los años 70, 80 hablábamos de esa familia nuclear donde había 2 o 3 hijos en una familia, producto de un matrimonio. Hoy tenemos que reconocer que eso también ha cambiado drásticamente. Las parejas del mismo sexo hoy tienen una condición de pareja oficial, legal, adoptan hijos. Hay muchas mujeres que hoy son madres que no tienen pareja, que por supuesto son responsables del desarrollo y crecimiento de sus hijos. Y esto tiene un significado muy importante. La pandemia puso al descubierto nuestra muy irregular forma de manejar el tema de la vivienda en México en los últimos 25 años. El resultado es que tenemos muchos millones de viviendas abandonadas, tenemos una gran necesidad de vivienda, tenemos necesidad de densificar y la política errática que hemos seguido en los últimos 20 años
ha traído consecuencias desastrosas en lo social, en lo económico y en lo financiero. Hemos redescubierto en estos años el valor de nuestro patrimonio tangible e intangible. México es uno de los países que más patrimonio cultural, monumental, tiene registrado en la UNESCO. Y esto significa que tenemos que reconvertirlo en una palanca del desarrollo, no simplemente en considerar el patrimonio como algo que nos fue legado para que lo veamos, no lo toquemos, piedras que finalmente son material inerte y que tenemos que regresar a valorarlos porque son otra vez, o deben de ser otra vez, el principio de una vida en sociedad dentro de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, reconociendo su valor en términos de pertenencia. Y eso resulta fundamental. Hoy las ciudades demandan muchas soluciones en materia de carácter social, la inequidad de género, la desigualdad, el crecimiento que ya mencioné de la pobreza y el crecimiento en términos de edad de la población, nos obligan a cambiar paradigmas, a definir nuevos esquemas. Los viejos esquemas en materia de desarrollo urbano están desapareciendo y yo diría, qué bueno que eso esté sucediendo. Hemos recuperado en las ciudades el valor del tiempo, el tiempo para el traslado, el tiempo para el trabajo, el tiempo para el ocio. Entonces, todo esto es motivo para pensar en forma obligada que es tiempo de la planeación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Juan. Nos quedamos exactamente con que es tiempo de la planeación y toda la reflexión que nos invita a hacer en torno a cómo el paradigma de la planeación debe cambiar conforme va cambiando nuestra sociedad. Pasamos ahora a escuchar el comentario del maestro Víctor Chávez, también sobre las conclusiones y los aprendizajes del foro del año 2020. Adelante, maestro Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan. Yo voy a permitir leer las conclusiones de 5 módulos de lo que consistió el seminario que se llevó a cabo a finales del año anterior. En este seminario participaron alrededor de 16 ponentes expertos en desarrollo urbano y en legislación urbana. Bien, empiezo con las conclusiones del módulo 1, que consistió en una conferencia magistral y los antecedentes de la Ley de Asentamientos Humanos. De la misma forma que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978, se debería establecer un plan de largo plazo transeccional con visión de 20 a 30 años. Otro de mediano plazo que correspondería al del sexenio en turno y otro en el corto plazo en periodo bianual o anual. El plan también debería abordar las diferentes dimensiones territoriales, como la nacional, regional, estatal, municipal y por localidades para recuperar el desarrollo urbano y en un momento dado también por secciones particulares de una ciudad. Se deberá crear una Comisión Nacional de Planeación encargada de formular los planes nacionales de desarrollo, tanto de largo, mediano y corto plazos, y establecer claramente que el Plan Nacional de Desarrollo tendría que ser vinculante para el Poder Ejecutivo y a su vez rindiera cuentas ante el Congreso de la Unión, quien finalmente tendría que supervisar la ejecución del plan, incluyendo los planes regionales de desarrollo. En cuanto a la visión metropolitana, es necesario actualizar nuestro marco jurídico con dimensión metropolitana. Esto es, se tiene el caso muy claro de la Ciudad de México. Hay servicios que se traslapan, como el transporte, el abastecimiento de agua, la disposición de las aguas residuales y residuos sólidos. Estas son materias que van más allá de los límites político-administrativos y se tendría que pensar en una autoridad sin desconocer los límites administrativos y plantear las formas en cómo se podrían coordinar las autoridades para estos servicios.
En cuanto a la Ley General de Asentamientos Humanos, la ley se planteó en 3 niveles distintos, siendo el problema urbano de la magnitud que es, no podía estar solamente en manos de la Federación. Por eso es una ley general que establecía las atribuciones, los derechos del gobierno federal y también de los estados y de los municipios, con la idea de establecer las bases jurídicas y administrativas para que estos 3 órdenes de gobierno, sobre todo de los estados colindantes, pudieran participar de manera coordinada. Se crearon las comisiones de coordinación, de las que formaban parte gobernadores de los estados circunvecinos, que tenían áreas conurbadas en las fronteras estatales con sus municipios. Finalmente, se establecieron las comisiones de conurbación, las atribuciones a nivel federal, a nivel local y las atribuciones municipales. Pero debemos preguntarnos, ¿qué hizo esta ley? Primero, la ley creó la conciencia de la necesidad de planear el desarrollo urbano. En ese tiempo había muchos estudios académicos, pero era la primera vez que en un texto legal se establecía la necesidad y la forma de llevar a cabo la planeación y las obras en los centros urbanos. Hasta aquí las conclusiones del primer módulo. En cuanto al módulo 2, con el título El sistema de planeación y el marco legal, se requiere ajustar la normatividad urbana y de vivienda a la experiencia de casi 45 años de aplicación a partir de la primera Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. Es urgente modificar el artículo 26 de la Constitución Federal, la Ley de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos vigentes para prever la planeación de mediano y largo plazo, que propicie su continuidad al término de cada sexenio o trienio en los 3 órdenes de gobierno. También se recomienda impulsar una reingeniería, adecuación y actualización integral del marco jurídico del desarrollo urbano, el ordenamiento del territorio y la vivienda, analizando la factibilidad de unificar toda la legislación federal conexa en un Código General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, reglamentario de los artículos 4, 27, 73 y 115 de la Constitución Federal. Este código que fije las bases normativas para que, de acuerdo a la concurrencia y coordinación de estas materias de los 3 órdenes de gobierno, las entidades federativas también expidan su código, como ya lo han hecho 7 entidades federativas, que unifique las leyes estatales respectivas y a su vez los municipios con mayor grado de urbanización en el país integren sus reglamentos conexos en códigos municipales como ya lo han expedido los 11 municipios del estado de Aguascalientes. La tendencia mundial es la codificación normativa. Adicionalmente, fomentar la reestructuración y simplificación del contenido normativo de la legislación urbana local, diferenciando en la regulación jurídica los municipios con ciudades medias y grandes, así como con zonas metropolitanas, a las de los centros de población rurales y ciudades pequeñas. Algunos, como el caso del estado de Aguascalientes, los 11 municipios han codificado todos los reglamentos municipales relacionados con la materia, superando el esquema de bando de policía y buen gobierno y múltiples reglamentos. Así también, facilitar y apoyar la denuncia popular ante el incumplimiento de la legislación y los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Fomentar el establecimiento de procuradurías de desarrollo urbano, observatorios ciudadanos y de vivienda, institutos municipales, metropolitanos o estatales de planeación en los municipios con mayor grado de urbanización, en zonas conurbadas y metropolitanas, así como en los gobiernos de las entidades federativas que propiciarían el cumplimiento y aplicación de la legislación y planeación urbana, territorial, ambiental y de vivienda, tanto por los particulares como por las propias autoridades, especialmente las municipales. Las autoridades que ejercerían estas atribuciones
deberían ser autónomas y los titulares serían electos por la población e inamovibles por un periodo, como sucede en varios desarrollos en países de Europa y Estados Unidos. También adecuar o expedir los instrumentos de planeación y control de la expansión física de las zonas metropolitanas y ciudades medias del país para evitar, impedir y reubicar los asentamientos humanos en zonas de riesgo, fomentando ciudades resilientes, ordenadas y sostenibles, propiciando lo siguiente: una más drástica responsabilidad y sanciones a las autoridades y a los promotores de este tipo de asentamientos irregulares que lo permitan, toleren y o propicien, estableciendo los códigos penales de las entidades federativas como delitos graves de atentados al desarrollo urbano ordenado, con pena de prisión de hasta 15 años y que no alcancen fianza, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, ya que lo que está en juego en múltiples casos es la vida y el patrimonio de las personas, en especial la de escasos recursos. Finalmente, en este módulo, vincular con mayor detalle y efectividad la legislación y a las autoridades ambientales y las urbanas de los 3 órdenes de gobierno, a efecto de resolver a la mayor brevedad los problemas de inexistencia, desactualización o inaplicabilidad de los instrumentos de planeación, administración y control del uso y destino del suelo, tanto urbanos como ambientales. Con relación a las conclusiones del módulo 3, estructura del PNDU 1978 y sus aportaciones, la planeación urbana a partir de los años 70 ha sido permanente. Sin embargo, no se percibe un quiebre importante. Desde el año 2000 se ha intensificado con la visión llamada neoliberal, en donde el énfasis está puesto en el negocio privado y no en el beneficio público. Hemos heredado en estos 40 años problemas y se han sumado confusiones que no se han resuelto. El artículo 115 constitucional fortalece el federalismo, pero ignora la realidad del país. Hay estados que tienen 4 municipios y hay un estado, por ejemplo, que tiene 570 municipios. Las características son diametralmente distintas en términos de ingreso de población, de número de localidades. No se puede tratar a los desiguales como si fueran iguales. Actualizar las metodologías para la elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano. Hay municipios que son una sola localidad que ocupa todo el territorio municipal y hay otros que tienen varias decenas de localidades, por lo que en su planeación hay que diferenciarlos. Lamentablemente, después de 40 años de experiencia, todavía las metodologías que están surgiendo hablan de la planeación municipal como si fuera un fenómeno homogéneo. La planeación es un proceso. No se trata de hacer documentos. Se tienen que hacer procesos y esos procesos son complejos. Son procesos en donde deben intervenir todos los actores que son beneficiados o perjudicados por el plan. Pero todas las opiniones son necesarias y esto permite constituir consensos y poder avanzar. Un obstáculo ha sido la organización sectorial de la administración pública mexicana. Es muy difícil hacer entender que la planeación territorial es una visión horizontal en todos los temas y que no se puede sectorizar. Es decir, no se puede decir que los problemas del desarrollo urbano los va a resolver una secretaría. Al contrario, los problemas del desarrollo urbano los genera el país en su conjunto y solamente el consenso, la coordinación, la interacción de todas estas visiones es lo que puede dar solución a los problemas. La multiplicación de planes hace muy compleja la operación, especialmente a nivel municipal. Un presidente municipal dura 3 años y tiene que desarrollar un plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano, el plan de ordenamiento territorial, también de otros planes sectoriales, por lo que se dedican a atender las prioridades que tienen enfrente. La planeación es un proceso integrado donde la gestión es lo más importante, mucho más importante que la formulación. Y lo que se debe de hacer es juntar gestión y formulación como un mismo proceso para asegurar la preservación del interés público frente al privado. Existen 3 sistemas paralelos de planeación, los 3 a nivel nacional.
Los tres con un marco jurídico que no están coordinados y que no corresponden a una misma visión. Tenemos la Ley de Planeación Democrática, se desprenden los planes de desarrollo, la General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que planea con un enfoque ambientalista. En la medida que no se logren integrar estos tres sistemas en un solo proceso, se va a seguir teniendo fracasos importantes. También se recomendó establecer una comisión intersecretarial presidida al más alto nivel con un secretariado técnico en el que participen funcionarios de las dependencias y que se constituya como un instituto de planeación de carácter autónomo. En materia de vivienda, se debe volver a los principios de hacer ciudades compactas, sustentables, incluyentes, equitativas, con alternativas para todas las capacidades de ingreso, con líneas de acción y tipologías que atiendan a la producción social, con la participación de profesionales que desarrollen proyectos y presten asistencia técnica. En la actualidad, más del 60% de la población resuelve su vivienda por sus propios medios. Población de bajos recursos y que no tiene acceso al crédito, al suelo, y si se quiere darle atención a la demanda de vivienda, se tienen que cambiar las prioridades. Se simula que se atiende el problema de la vivienda. Se dice que hay programas para atender a la población de bajos recursos, pero si se cuantifican los recursos que están destinados a esa población, son marginales. Es necesario que la política de desarrollo urbano y vivienda y la política territorial tengan mayor jerarquía, mayor reconocimiento social y mayor voluntad política para que con un enfoque de derechos centralizado en las personas y los grupos respondan a los intereses de la población y mejoren las condiciones de vida y bienestar. La planeación territorial debe ser un tema de política nacional, de interés y compromiso de todos los actores que intervienen en el proceso. La sociedad ideal no existe. La sociedad está formada por grupos con intereses totalmente distintos. Lo que la planeación territorial trata es buscar el mejor común denominador posible. No hay plan en ningún lugar del mundo que resuelva todos los intereses para los actores que participan en estos procesos. También muy importante es capacitar a los funcionarios públicos. No es posible que cada 3 años o cada 6 años llegue una nueva camada de autoridades que ignoran totalmente qué son los criterios básicos para la planeación y se tenga que formar a estos nuevos funcionarios que cuando termina su gestión empiezan a entender de qué se trata. Se les acaba el tiempo y se empieza otra vez con nuevos funcionarios. Es necesario plantear escenarios de riesgo como en el que en la actualidad estamos viviendo. Este escenario nunca fue considerado y no hay políticas. Las políticas que se están aplicando son las mismas políticas que se aplicaban en el siglo XVIII. No contacto, el aislamiento total, lavarse las manos. No se ha sido capaz de desarrollar nuevas políticas, estrategias ante este fenómeno de esta magnitud. Un tema fundamental es el uso del suelo. El uso del suelo, que en el país está utilizado en función de intereses especulativos, y es esta especulación con el suelo lo que explica la conformación de nuestras ciudades. El gobierno tiene que conducir el mercado del suelo de acuerdo con la Constitución e incidir en el mercado mediante instrumentos para recuperar las plusvalías que se generan en el mercado del suelo. Recordemos que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público. Esta frase es la piedra angular de la planeación territorial en México. No podemos facilitar vía la regularización de todo lo que hacemos en la irregularidad. Para reorientar el desarrollo urbano se requiere voluntad política. La voluntad política se expresa asumiendo responsabilidades y compromisos. No se puede seguir simulando, haciendo planes, pero eso no va a resolver los problemas sociales del país. Pasando a las conclusiones del módulo 4, cuyo título es Logros y resultados del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Programas de Acción Concertada.
Con base en la problemática urbana que se observaba en el territorio nacional en esos tiempos, el gobierno federal propuso el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, procurando su equilibrada distribución y la prestación eficiente de los servicios públicos, por lo que se adoptaron medidas encaminadas a estimular e inducir el crecimiento económico en aquellos lugares que, de acuerdo a los planes de desarrollo aplicables, eran considerados zonas aptas para oficinas públicas del gobierno federal. La razón era modificar la tendencia concentradora en la Ciudad de México de todas las actividades económicas, culturales y administrativas. Este plan fue denominado Programa Nacional de Desconcentración Territorial, para lo cual se creó, entre otros motivos, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Del Plan Nacional de Desarrollo Urbano se establecen los proyectos de desarrollo industrial y se crean los parques industriales. Se planeó el desarrollo industrial de varios puertos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se creó la Comisión Nacional y el Programa de Desarrollo de Franjas Fronterizas con el objeto de que la industria saliera del centro del país para irse a las costas y a la frontera. El plan establecía que el futuro desarrollo de los sistemas de transporte y la comunicación interurbana fuera un elemento esencial para el ordenamiento del territorio y fortaleciera la integración del sistema urbano nacional, atendiendo al grave problema de la concentración-dispersión. En síntesis, propiciar que los ejes carreteros vinculen ciudades con servicios regionales localizados en la costa del Golfo con las del Pacífico y fortalecer la intercomunicación de ciudades con servicios regionales. El sistema urbano nacional representa el elemento clave que sustenta la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, conjunto de ciudades que se encuentran relacionadas funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia también en mayor o menor medida alteraciones en las otras. También se establecieron los centros de población con servicios rurales concentrados. Estas eran localidades que por su nivel de equipamiento, infraestructura y actividad económica y ubicación geográfica son centros naturales de atracción de las localidades rurales próximas y un apoyo a la población dispersa. Como conclusión, en este apartado, el plan ha sido de las mejores reflexiones para nuestro país. Ha sido de lo mejor que hemos tenido para concertar una forma de racionalizar la acción del sector público en nuestro territorio y en beneficio de la mayoría de la población. Desgraciadamente, se abortó, pero siguen vigentes los planteamientos. El plan, sin embargo, nos dejó algunas enseñanzas muy importantes. Cuando se hablaba de descentralización administrativa, se hablaba de fortalecer las regiones y otros núcleos urbanos. No era sacar por sacar. Había que buscar equilibrio en el crecimiento. La desconcentración industrial era un propósito que tendría una gran visión porque buscaba insertar a México en un esquema de desarrollo industrial. Estábamos iniciando el desarrollo industrial de México y había una gran visión. Teníamos 25, 30 años en el tema. Habíamos pasado de un país rural a un país industrial en apenas unos pocos años. La visión era muy importante porque acercarse a los puertos significaba también la capacidad de darle valor agregado, no solo a las exportaciones per se, sino también poder modificar o trabajar sobre lo que importábamos. Los centros urbanos regionales eran un propósito fundamental porque le daba cohesión al país y para ello la construcción de infraestructura carretera en sus distintos niveles era fundamental para darle integralidad al programa. Hace muchos años hablábamos de que no sabíamos si el país se está urbanizando o las ciudades se estaban ruralizando. El tema da para mucho y lo importante es que podemos recoger visiones de lo que funcionó. Pero más importante es qué visión podemos obtener hacia el futuro, qué país queremos construir, cómo lograrlo aprovechando las enseñanzas del pasado. En cuanto a las conclusiones del módulo 5, que son los pendientes y obstáculos, voy a listar una serie de pendientes y obstáculos, los cuales habría que, por consiguiente, desarrollar. Estas son las ideas básicas. Obstáculos y pendientes.
Crear incentivos y dientes para que los planes sean respetados o pena de sancionar a los infractores. Construir elementos para que los planes, siendo dinámicos, se lleven a cabo. Trabajar con visión de largo plazo, eficientando los procesos que no los productos. Debemos entender que la planeación limita la discrecionalidad y limita la corrupción. Actualizar el marco jurídico, como ya se comentó, hoy obsoleto, que no se adapta a la dinámica de un país urbano. La falta de Estado de Derecho se refleja en programas de regularización que solo fomentan la irregularidad. Sin planes, es imposible utilizar racionalmente los presupuestos y los recursos privados y públicos, que fomentan las ocurrencias por falta de ellos. Sin planes, no hay combate eficaz a la pobreza y se cancela el futuro de millones. Las ciudades de bienestar deben ser vistas como centros económicos locales que generen riqueza, trabajo, servicios y satisfactores vía equipamiento para la salud, educación, recreación, comercio, siempre con la participación social. La gobernanza, un tema ausente del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que sigue siendo un pendiente no atendido. Se hablaba en el plan de la corresponsabilidad, donde al final nadie era responsable. Los planes, si no definen la orientación del gasto, se vuelven letra muerta. Si los planes no son vinculantes, están condenados al fracaso. Cada vez es más claro que falta un cuarto orden de gobierno para atender las zonas metropolitanas. Sin duda, hay que plantear una remunicipalización del país que permita mejorar la gestión del territorio. Los programas, planes o estrategias deben llevar incluso el uso racional de recursos con visión social. Con lo antes dicho, es importante pensar en reformular la estructura jurídico-administrativa del país. Finalmente, ahora más que antes, no se puede planear sin considerar los tratados y acuerdos internacionales, el cambio climático, el uso intensivo de la tecnología y la visión de que la planeación territorial es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y de combate a la pobreza. Con este espíritu de análisis, de visión prospectiva, hemos estructurado este seminario, o se estructuró este seminario, evaluando el contexto político y administrativo en que se dio y ante sus resultados, unirnos en un esfuerzo con visión de futuro que permita, con la suma de voluntades, erradicar la pobreza urbana, generar soluciones que den sostenibilidad a nuestras ciudades, que permitan aprovechar la terrible experiencia de una pandemia que, estando fuera de control, nos deja lecciones dolorosas, pero que nos motivan a repensar seriamente nuestras ciudades, a nuestras pequeñas comunidades, el valor de lo regional, y que hoy va construyendo en un ejercicio muy importante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Pues hasta aquí están las conclusiones del seminario que se llevó a cabo en 2020. Terminamos. Muchas gracias, maestro. Tania. Muchas gracias, maestro Víctor Chávez. Muchas gracias, maestro Juan Calle. Pues tenemos muchas conclusiones y muchas reflexiones que nos demandan y nos obligan a pensar en una acción urgente, ¿no? Ya decía el maestro Juan Calle que grandes cambios y grandes crisis nos demandan actuar de manera urgente y a no quedarnos callados y a no quedarnos sentados ante pues, los cambios que estamos viviendo en estos tiempos. Hablábamos de que no se puede planear como se planeaba en los años 70, en que se tiene que ver ya la planeación como un proceso integrado y no podemos seguir viendo la planeación democrática, a la planeación del desarrollo urbano y a la planeación vinculada con el equilibrio ecológico, pues de forma aislada o sectorizada, sino que se debe ver ya de forma integrada. Esto además nos demandaría pensar en una reforma urgente hacia las legislaciones y a la Constitución incluso, y a todas las leyes que se involucran o que tocan los temas que atañen al desarrollo urbano, pensado como un problema complejo, que demanda soluciones complejas, multisectoriales y multinivel, y no pensar que una sola secretaría puede resolver todos los problemas que demanda el desarrollo urbano. Hablaban también de la urgencia de pensar
y de trabajar rumbo a una reforma urbana integrada, pensar en códigos concentradores y en mecanismos de coordinación intersectorial y que involucren a todos los actores que viven el problema del desarrollo urbano, que no es nomás pensar en las secretarías de manera aislada, sino también pensar en una planeación centrada en las personas. Y para que pueda tenerse una verdadera planeación centrada en las personas, pues el Estado tiene que recuperar su rectoría sobre el territorio y además pues tomar hablaban del artículo 27 constitucional como el eje rector para la planeación del ordenamiento territorial, visto como la propia función social del territorio y la importancia de la recuperación de las plusvalías y de la rectoría del Estado con una visión no neoliberal, sino con una visión social y centrada en las personas. Y pues para esto también se necesita y se requiere pensar metodologías y soluciones diferenciadas para capacidades distintas, ¿no? De municipios tanto metropolitanos y de regiones metropolitanas como municipios que no tienen tantas capacidades como otros municipios con regiones urbanas más grandes. En ese sentido, pues son las conclusiones, son los puntos y las cosas que se han estado hablando y que nos reiteran la importancia de este foro y de pues no dejar de decir y de repetir el título de este seminario, y es que es tiempo de la planeación, particularmente en un contexto como el que estamos viviendo. Voy a leer un poco las conclusiones y los comentarios que tenemos tanto en Facebook como en el chat. Por acá nos dicen hola a todos y todas, muy interesantes las conclusiones del seminario, conclusiones objetivas y prácticas, muy bien, gracias Raúl Villalobos y Belinda Ramírez. En el Facebook nos comentan saludos desde Puebla, saludos a Anet Lavalle, nos comentan desde la delegación de Tlaxcala del SMIS, que el problema siguen siendo las personas que toman decisiones, es decir, autoridades de los 3 niveles, que son los primeros que ignoran y no promueven la observancia de leyes y reglamentos en el tema de planeación y ordenamiento territorial, si es que existen los instrumentos. Y por otro lado, Marina Domínguez nos extiende también felicitaciones para la síntesis sobre el foro anterior. Con eso, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso, si no hubiera alguna otra pregunta que nos quisieran hacer, estoy aquí atenta si alguien levanta la mano en el Zoom. Les pido que mantengan por favor sus micrófonos apagados hasta que se les dé el uso de la voz, y si alguien en Facebook también tuviera alguna pregunta que quisiera que le hiciéramos a nuestros ponentes, estamos atentos y atentas a sus comentarios. Si no hubiera otra pregunta, vamos a pasar rápidamente con el maestro Salvador Herrera Montes para que nos platique un poco sobre los objetivos, estructura, fechas, participantes, nos presente un video promocional ahí de todo lo que vamos a estar viendo en el seminario. De cualquier manera, yo sigo leyendo sus preguntas si surgieran hacia el final de nuestra sesión. Adelante, maestro Salvador Herrera. Muchas gracias, Tania. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Urbanistas de las diferentes delegaciones. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan. También a las personas que se han sumado a este foro, a este seminario y que aún no forman parte de la asociación. Bienvenidos también todos y cada uno y cada una de ustedes. Queremos presentar el segundo seminario 2021, es tiempo de la planeación, ahora con el título Retos y Propuestas. Juan, te pregunto, ¿quisieras hacer tú una pequeña introducción al seminario? Y después yo paso a la explicación, digamos, del programa para nuestro público. Te abro tu micrófono, Juan. Listo. Muchas gracias, Salvador. Bueno, yo lo único que agregaría a lo dicho con anterioridad es que después de conocer con precisión las conclusiones de nuestro seminario anterior, queda claro que muchas cosas, aún siendo positivas, no se hicieron, que muchas propuestas enfrentaron muchísimos obstáculos para poder ser instrumentadas, pero que uno de los grandes defectos de ese plan, habida cuenta de que el contexto ha cambiado diametralmente, pero uno de los grandes defectos es que no tenía una visión de largo plazo. Si bien propuso acciones para ello, no pudo instrumentar los elementos que le dieran soporte a esos esquemas de largo plazo. Y entonces, como suele suceder en este país,
el cambio sexenal trajo como consecuencia una nueva visión, una nueva política, y prácticamente se fue desmantelando en el tiempo ese enorme esfuerzo que yo creo, como hemos escuchado de voz de Víctor Chávez, daba para mucho más. Al final del día, en el nuevo contexto, lo importante es que retomemos la planeación, que veamos cuáles son las oportunidades que presenta, los retos que enfrentamos como país y por qué estamos obligados a enfrentarlo de una manera distinta. Ese sería mi comentario, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Víctor, ¿tú quieres comentarnos algo sobre este enlace entre el seminario 2020 y el seminario 2021? Bienvenidos a tus comentarios. Sí, cómo no. Ha sido una política establecida en la Asociación Mexicana de Urbanistas que a partir del primer seminario se vayan, que no se quede en un seminario, sino que de ahí partan otros planteamientos abarcando otros procesos de desarrollo urbano y que no fueran abarcados en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978. Es así como este nuevo seminario, el de 2021, que nos vas a explicar, se entrelaza y es una continuidad del seminario de 2020. Eso es lo que te voy a decir, Salvador, y creo que vas a hacer una magnífica explicación del mismo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Juan. Pues estamos muy entusiasmados de presentar a todo nuestro auditorio y pedirles nos ayuden a difundir este esfuerzo que hace la Asociación Mexicana de Urbanistas en la versión 2021 del seminario Es Tiempo de la Planeación, Retos y Propuestas. Para ello hemos presentado un video, vamos a presentar un video introductorio. Voy a pedir aquí un poquito de apoyo técnico para que me ayuden a proyectarlo. Denme. Es tiempo de la planeación, retos y propuestas. Reflexiones y conclusiones del Seminario 2020. Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Introducción al Seminario 2021. Es tiempo de la planeación, retos y propuestas. Retos en la institucionalidad de la planeación. Retos en el financiamiento de la planeación. Propuestas para la institucionalidad del desarrollo. Propuestas para el financiamiento del desarrollo. Integración y planeación territorial del desarrollo, institucionalidad y financiamiento. Muy bien, pues esperemos que todos que se haya podido ver bien. Me gustaría hacer una pequeña remembranza de cómo pues concebimos este seminario. En primer lugar, es muy importante para la asociación, pues el vínculo entre este seminario 2021 con el 2020. Entonces, el material que acaba de exponer Víctor Chávez fue pues meticulosamente estudiado para vincularlo a este nuevo seminario. Tuvimos diversas sesiones en el Consejo de la Asociación, en donde todos, digamos, la mesa directiva, estuvimos pues definiendo los temas y las modalidades de este seminario. En cierta forma, repite la estructura del seminario 2020. Tendremos 5 sesiones. Todas estas serán, como dice aquí el letrero que pueden ver a mis espaldas, los días y también a las espaldas de Víctor y de Tani, entre otros. Serán todos los miércoles de hoy al miércoles 1 de diciembre, en este mismo horario, 18:30 a 20, con esta misma liga de Zoom o también utilizando el Facebook Live. Entonces, en ese sentido, es cada miércoles de hoy, 27 de octubre, al miércoles 1 de diciembre. El día de hoy, pues hacemos el enlace, digamos, como el cambio de estafeta entre el seminario 2020 y el seminario 2021. Me gustaría presentar los contenidos del seminario 2021, perdonen, un momento. Ahora comparto mi pantalla.
Y vemos aquí que hemos nombrado a este seminario Retos y Propuestas. Este seminario 2021 tiene el objeto de plantear cuáles son los retos que hoy observamos se presentan en las instituciones responsables de la planeación y del desarrollo territorial y urbano, y también los retos del financiamiento de las estrategias que se plantean para el desarrollo urbano y territorial. Queremos hacer una conexión entre el hoy y el mañana que vemos con lo expuesto en el seminario 2020 que pues nos narró, nos describió, nos expuso todo, digamos, el bagaje de planeación que existe en nuestro país hasta el momento. En la sesión de hoy, pues tuvimos esta vinculación con los resultados y las conclusiones del seminario 2020 expuesto por Víctor Chávez y comentado por nuestro presidente Juan Cay. Para el primer módulo, que les invitamos a seguirnos el próximo miércoles 3 de noviembre en el mismo horario, 18:30, ustedes pueden ver en sus pantallas a los ponentes magistrales y al moderador, el doctor Rodolfo Lassi por parte de la OCDE, el arquitecto Luis Carlos Lara por parte de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación y la maestra Mónica Gili, vicepresidenta de Vivienda de esta asociación, y moderados por el maestro Horacio de Jesús Guerrero, que es nuestro representante estatal de la AMO en Guanajuato. En esta fecha se abordarán todos aquellos obstáculos, esas brechas, esos vacíos, esas problemáticas que observan nuestros ponentes para conducir la planeación del desarrollo territorial y urbano de nuestro país. El segundo punto, el módulo 2, que sucede el miércoles 10 de noviembre en el mismo horario, 18:30, y que cuenta con los ponentes que ustedes pueden ver en sus pantallas, el maestro Sergio de Adem, delegado de Michoacán del Infonavit, el arquitecto Juan Carlos Manuel Goya, director general de Servicios Metropolitanos, el maestro en arquitectura Juan Cay y moderados por el arquitecto Antonio Atempa, nuestro representante en Tlaxcala, abordará el tema de los retos para el financiamiento de las estrategias del desarrollo. Van a observar aquí un pequeño cambio en el título, en el nuevo programa que estaremos enviándoles. El módulo anterior habló de los retos institucionales y de los retos para el financiamiento de las estrategias. ¿Cómo observamos estos dos momentos de la planeación? Pasada esta primer quincena, pasados la discusión sobre los retos, nos queremos centrar en las oportunidades. Creemos que estamos en un momento muy pertinente para plantear estas oportunidades como gremio, ya que nos encontramos a la mitad del periodo administrativo de la Administración Federal. Pero también nos encontramos en el inicio, en el arranque de nuevas administraciones estatales y municipales. Creo que es un muy buen momento para hacer una reflexión a mitad del camino de este sexenio y empezar a definir y delinear estas propuestas muy concretas, esperamos que así lo logremos, para la institucionalidad que pueda conducir la planeación del desarrollo urbano y territorial. ¿Qué propuestas en específico a partir, digamos, de lo que tenemos hoy en nuestro país? Como ponentes tenemos al maestro Roberto Ebenschutz, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, al maestro Manuel Guadarrama Herrera, coordinador de finanzas de IMCO, al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, vicepresidente de Desarrollo Regional de esta asociación, y moderados por el doctor Armando Rosales García, representante estatal de esta asociación en la Ciudad de México. Finalmente, cerramos noviembre con el bloque de propuestas para el financiamiento de las estrategias del desarrollo. Los ponentes son el licenciado Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, la licenciada Lucila de Silva, subdirectora de Administración de Riesgos de la Asociación de Bancos de México, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur,
y moderados por el arquitecto José Luis Llovera, representante de la asociación en Campeche. Acá hablaremos o abordaremos propuestas muy específicas, esperamos que así sea, para financiar las estrategias del desarrollo urbano y territorial. Y finalmente, en diciembre, conjuntaremos estos dos, digamos, grandes temas, los retos y las propuestas. Contaremos deseablemente con la presencia del secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, el arquitecto Meyer, así como de la licenciada Carmen Rocío González Alonso, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, el arquitecto Eduardo Rincón Gallardo, presidente de la Comisión de Honor de la Asociación Mexicana de Urbanistas, y moderados por la maestra Nina Carolina Izabal, que es nuestra representante estatal en el Estado de México. Tengo que alertar a nuestro público que el programa todavía está sujeto a ciertos cambios con algunas confirmaciones. Entonces les estaremos informando de ello en el transcurso de estas semanas. Quiero utilizar los últimos momentos de esta sesión para escuchar o recibir más bien aportaciones de ustedes para este seminario 2021. Para ello hemos preparado una pequeña encuesta que pueden contestar ahora quienes están en Zoom y para los que están en Facebook Live, creo que no la van a poder contestar directamente. Ahí me falló, discúlpenme, la tecnología. Pero bueno, vamos a tener otra actividad también para nuestros compañeros que nos acompañan en Facebook Live. Esta pequeña encuesta, lo que queremos es ver por dónde anda el ánimo en cuanto al nivel de retos que enfrentamos tanto en la institucionalidad como en el financiamiento para las estrategias del desarrollo, así como para las propuestas. Entonces voy a abrir aquí una votación que ustedes pueden ver en sus pantallas del Zoom. A los que están en Facebook ahora les daremos un poco la oportunidad en el chat. Tania, sí se puede ver el sondeo. Y es, digamos, como para medir este estado de ánimo y ver cómo plantearle a nuestros ponentes el estado de ánimo del público. La primera pregunta dice, ¿los retos de la planeación del desarrollo en México son muy numerosos, complejos y crecientes, específicos y manejables o no están identificados? Si ayudan, por favor, respondiendo. Y insisto, es para sondear cómo están las, digamos, las posturas. Tenemos ahorita una respuesta. Tenemos 20 personas en el Zoom que ya están vertiendo aquí, y a los compañeros del Facebook Live en un momentito tendremos una actividad con ustedes. La pregunta 2, los retos del financiamiento para las estrategias del desarrollo son, y repetimos las mismas respuestas, muy numerosos, complejos y crecientes, específicos y manejables, o tampoco están identificados. Y luego tenemos una pregunta sobre las propuestas. La pregunta 3, las propuestas para la planeación del desarrollo son, y tenemos la opción de legalmente débiles, técnicamente solventes, socialmente complejas. Y la última pregunta, que cubriría el módulo 4, las propuestas para el financiamiento de las estrategias del desarrollo son crecientes y concretas, se han mantenido las mismas desde hace tiempo o pocas y débiles. En tanto, las participantes en el Zoom responden esta pequeña encuesta que, insisto, sirve como para alertar a nuestros ponentes sobre cómo está la audiencia detectando estos temas. Les pediremos tanto a las personas que están en Zoom como a aquellos que están en Facebook Live que para el primer bloque nos comenten, por favor, retos que ustedes quisieran sean abordados. Voy a compartir la pantalla en lo que sigue la votación para que ustedes vean denme un segundo, el tema y nos pongan, por favor, ¿sí? Se me fue aquí.
Muy bien. Un segundo. Ahí está. Nos pongan, por favor, retos en la institucionalidad que ustedes fueran abordados por los ponentes. Favor de escribirlos en el Facebook Live, en el chat, o bien aquí en el chat del Zoom, y nosotros se los haremos llegar a los ponentes para guiar un poco la discusión y también para buscar engancharlos a ustedes, esperando que los ponentes atiendan este interés de ustedes, nuestro público asistente a este seminario. ¿Qué retos en la institucionalidad de la planeación a la fecha desearían que fueran abordados por nuestros ponentes que están ahí en pantalla? Favor de anotarlos tanto en el chat del Zoom como en el del Facebook Live, y le pido aquí a mis compañeras que me informen de si están llegando por Facebook Live o por el chat. Recuerden a los que están también en Zoom contestar por ahí la encuesta. Sigue abierta y va a seguir abierta hasta un poquito antes del cierre. Tenemos un comentario en Facebook de parte de Enrique Santoyo que nos dice: me parece que está faltando lo primero y más importante, el nuevo modo de vida en las nuevas ciudades y comunidades. Ahí está el cambio. Perfecto. Muchas gracias por la aportación. Tomamos ahora nota y vamos a hacérselas llegar a los panelistas de este primer bloque, retos en la institucionalidad de la planeación. Este enfoque me parece muy importante. Gracias por esta aportación. Si hay alguien más, por favor, ayúdenos con su participación a alimentar nuestro seminario 2021. Estamos haciendo este espacio para alimentar el seminario 2021. La encuesta sigue abierta para los que están participando en Zoom. Paso al bloque número 2, que también está en pantalla. Retos en el financiamiento. Aquí el maestro Kai me pidió hacer la aclaración que son los retos en el financiamiento de las estrategias para el desarrollo, ¿no? Todo esto que queda escrito en los planes y programas, y incluso el financiamiento de los propios planes y programas. ¿Qué retos observan? Entonces, ¿qué temas les gustaría que fueran abordados aquí? No sé, la hacienda municipal, la relación entidades federativas con los municipios, el propio presupuesto de egresos de la federación. Por favor, pónganos aquí retos que ustedes deseen sean abordados por nuestros ponentes que vienen, están expuestos ahí en pantalla. Y quedamos atentos tanto en Facebook Live como en chat de Zoom para que nos escriban estos temas en este bloque número módulo 2, miércoles 10, retos en el financiamiento. Tenemos un comentario de Melchor Sánchez que nos dice que se establezcan lazos de comunicación con CEDUBI y sobre todo con el intercambio en los aspectos con los PDU. Tenemos también un comentario de Sofía Villarreal que nos pide financiamiento para la infraestructura verde. De parte de la delegación Tlaxcala nos hablan de incluir en el tema para la mitigación de los riesgos por fenómenos naturales en la institucionalidad de la planeación. Nos preguntan cuáles serían los retos de los institutos de planeación por parte de Sowo Michel, y se tiene entendido que existían o existen los implanes, nos comenta Melchor Sánchez. Muy bien, pues a cada uno de ustedes que nos están haciendo estas aportaciones, gracias. Y estamos tomando cada una de ellas para enviarlas a nuestros ponentes, pedirles las aborden e insisto, buscar también la vinculación y que ustedes hagan suyo este seminario 2021, es tiempo de la planeación de la Asociación Mexicana de Urbanistas. A los que están en Facebook, recuerden que sigue abierta la encuesta. Vamos a pasar al módulo 3. Déjenme ver qué tengo que hacer aquí, así. Mientras leo uno de Vanessa Cruz que nos dice la falta de reconocimiento del enfoque de paisaje
en términos normativos y por tanto su operatividad en la planeación urbana y territorial. Qué interesante, muchísimas gracias, porque estamos recibiendo aportaciones que confesamos, quizás muchas no habían, digamos, no las habíamos vislumbrado como las están poniendo ustedes, entonces gracias por estas aportaciones. Pasamos al módulo 3, que se ve en pantalla, es las propuestas. En este módulo que habla sobre las propuestas para la institucionalidad del desarrollo. Por favor, pónganos aquí temas o propuestas que ustedes quieran sean discutidas. Obviamente también en el seminario, esa fecha, miércoles 17, habrá espacio para preguntas y comentarios. Pero lo que estamos haciendo ahora es queremos hacerlos partícipes, ayúdenos a diseñar y definir estos temas para nuestros ponentes. Entonces, el módulo 3, propuestas para la institucionalidad del desarrollo. Por favor, háganos sus aportaciones. Recuerden que también las pueden hacer los participantes aquí del Zoom, porque tenemos aportaciones en el Facebook Live. Nos comenta Flor Orbera que un gran reto institucional para lograr la planeación es la voluntad política de los tomadores de decisión. Gracias, Flor. Y Delegación Tlaxcala nos dice que otro reto en financiamiento de la planeación es cómo se debe efectuar la implementación de los planes que resulten. Muy bien. De verdad que apreciamos mucho estas aportaciones y este momento que nos dan para codiseñar en conjunto nuestro seminario 2021. Voy a pasar al último bloque y después daríamos a conocer los resultados de la encuesta. Por favor, para aquellos que están en Zoom, ponerla. Hacernos favor de poner sus votaciones. Propuestas para el financiamiento de las estrategias del desarrollo urbano y territorial. ¿Qué propuestas les gustaría que fueran abordadas? ¿Qué temáticas? ¿Qué sectores? ¿Qué modalidades? Por favor, ponernos aquí cualquier aportación, comentario, sugerencia para este módulo y así hacérselo llegar a nuestros ponentes. Muy bien, acá en el chat voy a revisar. Tú puedes ver, Tania, en el chat del Zoom tenemos una. Nos dice Raúl Villalobos que los organismos de planeación se institucionalice el Instituto de Planeación Estratégica. Muy bien. Gracias. Así propuestas tan concretas nos van a ayudar a elevar el nivel de discusión en este módulo 4, propuestas para el financiamiento del desarrollo. Muy bien, pues con esto hemos hecho este recorrido para recibir comentarios y aportaciones para hacer en conjunto este seminario 2021. El módulo 5 y último es la unión, digamos, de estos 4 módulos, que va a ser una tarea muy importante para nosotros como organizadores, el combinar todas estas ideas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, y pues daré a conocer los resultados de nuestra pequeña encuesta. Todavía si alguien puede, desea aportar, si no, voy a poner aquí y vamos a compartir ahora los resultados, como se ven. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla, Tania, ahí? ¿O no? Así se ven. Entonces, en la primera pregunta, se inclinan a esta percepción de que los retos de la planeación del desarrollo en México son muy numerosos, complejos y crecientes. Aunque sí hay algunas personas que los detectan como específicos y manejables, el 80% de los respondentes los ven más bien muy numerosos, complejos y crecientes. Quedó sin respuestas no identificadas. Es interesante ver esto. Luego vean cómo cambia en cuanto a los retos del financiamiento, la percepción que tienen los participantes en esta sesión de hoy. El 60% piensa que los retos en el financiamiento para las estrategias del desarrollo en nuestro país son específicos y son manejables. Esto ya es un paso adelante, creo que sabemos por lo menos cuáles son y nos permite atacarlos. Un 30% piensa que son muy numerosos, complejos y crecientes, y ya hay un 10% de los participantes hoy que piensan que no están identificados.
Para el módulo de propuestas correspondientes a la institucionalidad de la planeación, las propuestas para la planeación del desarrollo son legalmente débiles, piensa el 50% de los respondentes, técnicamente solventes el 30% y socialmente complejas el 20%. Y finalmente, en cuanto a las propuestas para el financiamiento de las estrategias del desarrollo, el 50%, y aquí hay un tema muy importante a observar, piensa que son pocas y débiles las propuestas para el financiamiento de las estrategias. Nuestros asistentes al Zoom, en 50% de los que respondieron, piensan que tenemos pocas y débiles propuestas para el financiamiento de las estrategias. Voy a dejar de compartir. Me gustaría en unos momentos regresar la palabra a nuestro presidente para pedirle unas palabras de cierre y también a Víctor Chávez, digamos, ¿qué observas en cuanto a la participación del público hacia el seminario 2021? Pero quiero cerrar yo dándole las gracias por participar con nosotros hoy. Quiero darles también las gracias por sus aportaciones y hacer el compromiso de que las vamos a organizar y enviarlas a nuestros ponentes para que estos temas que son de su interés sean debatidos. Si me permites, Juan, primero cedo la palabra a Víctor y después pasamos contigo como nuestro presidente. Bien, pues yo también quiero darle las gracias a todos, a todas y a todos que nos acompañaron en la presentación de estas conclusiones del primer seminario y que hay que tomar estas conclusiones y ubicarnos en el tiempo en que fueron desarrollado el Programa Nacional de Desarrollo Urbano de 1978. Como comentamos, es política de la asociación, y así lo ha manifestado Juan Key, que tengamos un programa intenso de difusión para poder difundir qué se está haciendo en planeación, qué es lo que se debe de hacer y cómo debemos llevar la planeación a cabo. Este segundo seminario va a haber un tercero, obviamente, y un cuarto, mientras estemos por aquí nosotros o quienes tomen las riendas de la asociación. Agradezco a todos y a todas su participación y su paciencia por aguantarnos casi hora y media de estar con ustedes. Juan, si eres tan amable. Gracias, Víctor. Gracias, Salvador. Gracias, Tania. Bueno, pues yo haría como comentario final algo que considero relevante. Las conclusiones, una de ellas señala con precisión que la planeación no es un producto, es un proceso. Por eso Víctor habla de que vendrán otros seminarios relacionados con este tiempo de la planeación. Algo que me parece además muy destacable de esta sesión es que el programa se vea enriquecido por los distintos participantes del seminario, atendiendo para ello sus inquietudes y, por supuesto, sus propuestas, porque estas alimentarán la atención de los retos que, como hicimos al principio de la plática, son enormes, son muy distintos a los que enfrentaba el país hace 40 años, y ahora el gran reto es resolver nuestro futuro, atenderlo. Y yo empecé con una frase en la que comentaba que planear es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Ese es el gran reto. Gracias a todos por participar, por enriquecer las propuestas, y los esperamos en la próxima sesión con mucho gusto y con mucho interés. Gracias.